La mayoría de la gente cree que todas las deudas son malas. Pero la realidad es que algunas de las personas más ricas del mundo están súper endeudadas y nunca habrían conseguido su patrimonio sin endeudarse. El problema no es la deuda. El problema es no saber distinguir una deuda que te hace rico de una que te mantiene pobre. ¿Sabías que una deuda de más de 100.000 euros podría hacerte más rico y sacarte de la pobreza, mientras que una de 1.000 o 2.000 euros puede mantenerte pobre para siempre? Si mañana cancelaras todas tus deudas, a priori parecería algo bueno, pero mucha gente, si hiciera esto, realmente estaría utilizando una mala estrategia financiera. Y ahora te voy a explicar por qué en este vídeo de deuda buena y deuda mala. Lo primero de todo, ¿qué sería la definición de deuda buena y deuda mala? Pues la definición más rápida la podríamos sacar de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante del flujo del dinero, ¿sabes? Tiene muchos más libros, pero os recomiendo leeros estos dos, Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante del flujo del dinero. Estos dos me parecen como indispensables para empezar un poco a familiarizarte con el tema de finanzas personales e inversiones. Lo que significa deuda buena y deuda mala lo resume muy bien Robert Kiyosaki en que la deuda buena, digamos, mete dinero en tu bolsillo y la deuda mala te quita dinero del bolsillo, ¿sabes? La diferencia entre un activo y un pasivo. Tú coges y te endeudas y te está entrando más dinero que la deuda porque tú has comprado un activo que te mete más dinero, y si tú realmente compras un pasivo, lo que hace es que te está quitando dinero. O sea, si tú la deuda que tú adquieres es para algo que te da más dinero que lo que te cuesta, en realidad es algo bueno. Entonces es un activo, es deuda buena. Mientras que la deuda mala es cuando la deuda mala la pagas tú, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, te compras una casa y la alquilas y el alquiler te da más dinero que la hipoteca que estás pagando, ahí estás asumiendo un riesgo, sí, pero si estás recibiendo más de lo que has puesto, estás arriesgando tu dinero a cambio de recibir un dinero de vuelta mayor al de la deuda que tú pagas, ahí sería deuda buena. En el momento en el que ese inquilino te dejase de pagar, ahí empezaría a ser deuda mala y si no arreglas esa situación, sería deuda quizás malísima, incluso si pierdes el activo. Entonces tú tienes que jugar en un balance entre esa deuda y esa deuda buena, pero que no se convierta en deuda mala. O sea, tienes que manejarte bien con la deuda porque la deuda es un arma de doble filo. Y ahora vamos a ver ciertos aspectos, vamos a ir profundizando más acerca de todo este tema de deuda buena y deuda mala. Bueno, un ejemplo de deuda mala, de hecho, un ejemplo de lo que suele ser la peor deuda, suele ser, por ejemplo, que tú te endeudes para hacer un viaje de vacaciones. Por ejemplo, si tus vacaciones cuestan de normal, costarían 1.000 euros, y tú te endeudas para esas vacaciones de 1.000 euros, pues quizás estés pagando 1.500 euros por esas vacaciones que te van a durar una semana. Y acabas pagando viaje y medio por ese viaje que tú quieres hacer. Sin embargo, si tú, por ejemplo, te compras una casa, como estoy diciendo, y pones solamente un 20% o un 30% del precio total de la casa y tú consigues más alquiler que la hipoteca que tú estás pagando, ahí se convertiría en deuda buena, y esa deuda buena te podría pagar prácticamente viajes todos los años gratis, con el dinero de sobra entre los gastos y demás. Entonces, vamos a ir un poco viendo más cositas. En definitiva, lo que os tenéis que preguntar es: ¿esta deuda que yo estoy cogiendo me va a traer más dinero, me va a hacer más rico mensualmente o me va a hacer más pobre mensualmente? Y ya no solo mensualmente, sino que también podrías verlo de cara a anualmente, porque hay una idiosincrasia, os voy a comentar ahora un poco una excepción al tema mensual, ¿no? Porque hay dos tipos, digamos así rápidamente, o sea, hay más, ¿no? Pero dos tipos rápidos para que nos entendamos de formas de ganar dinero son o flujo de efectivo, que es recibir un dinero recurrente, o por ganancias de capital. Ganancias de capital es cuando compras una cosa y la vendes más cara. O sea, tú, por ejemplo, cuando compras una casa tienes los dos tipos de flujo. Tienes los dos tipos de ingreso. Flujo de efectivo, porque tú puedes alquilar la casa y mensualmente recibes un dinero, pero si compras la casa más barata y luego la vendes años después más cara y le sacas un extra, ahí estás haciendo ganancias de capital. Entonces hay gente que invierte en inmuebles para hacer ganancias de capital y hay gente que invierte en inmuebles para hacer flujo de efectivo. Lo ideal sería intentar hacer un mix de las dos cosas, pero hay veces que no se puede, o vas a priorizar más una de las dos cosas, o vas a priorizar más las ganancias de capital, o vas a priorizar más el flujo de efectivo, porque normalmente es imposible conseguir un súper buen resultado en las dos cosas a la vez. ¿Sabes? Las casas más caras
quizás tengan una apreciación más alta, pero luego las casas más baratas, aunque tengan una apreciación quizás más baja, van a tener un flujo de efectivo que suele ser mucho mejor por ese suelo de alquiler. O sea, que hay un mínimo por el cual se alquilan las habitaciones o las casas. Entonces, pues más o menos ahí tenéis que ir vosotros jugando para los que queráis empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria o de otro tipo, ¿no? También existe ganancias de flujo de efectivo y flujo de efectivo y ganancias de capital en las acciones. Si compráis, para que me entendáis, si compráis, por ejemplo, acciones de Coca-Cola, ¿vale? Compráis acciones de Coca-Cola y las acciones de Coca-Cola os dan un 2 o un 3% anual de dividendo, ¿no? Pues vosotros vais cobrando cada X meses un dividendo de Coca-Cola. Pero si vosotros la acción de Coca-Cola sube y la vendéis arriba, pues entonces ahí saca una diferencia entre cuánto pagasteis vosotros por la acción de Coca-Cola a lo que paguéis luego X tiempo después. Un año después, 5 años después, 10 años después, 30 años después. Y entonces ahí, con esos dos tipos de ingresos, que parece que nos estamos yendo un poco por las ramas, necesito que lo sepáis, los que me estáis viendo este vídeo, para que entendáis un poco el tema de la deuda buena y la deuda mala. Porque realmente podéis verlo desde el punto de vista del flujo de efectivo o de la ganancia de capital. Y de hecho la idea sería que se vea primero por el flujo de efectivo y finalmente durante un periodo largo por la ganancia de capital. ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque en el caso de pignorar fondos indexados, los fondos indexados, si tú los utilizas de acumulación, tú no estás realmente vendiendo en ningún momento. Si tú, esto os voy a contar mi historia personal para que entendáis un poco a dónde voy. Yo he hecho desde junio más o menos del año pasado, o sea, ha pasado prácticamente un año desde que lo hice, yo cogí y pignoré 7.336 euros aproximadamente, ¿vale? Los pignoré, se me bloquearon y me prestaron otros 7.336 euros, con lo cual yo tenía 14.000 euros invertidos, que luego eso pues creció bastante, creció 3.000, 4.000 euros, porque ha subido la bolsa, pues casi todo lo que invertí subió un montón, desde junio a junio, ¿vale? Porque he tenido suerte prácticamente porque yo quiero invertir a largo plazo, pero ha dado la casualidad de que yo he entrado de esta manera y ha subido todo muchísimo. Y de hecho lo que he hecho ha sido despignorar esa inversión y los 7.000 euros, digamos, los he devuelto, ¿vale? Porque yo estaba pagando una deuda de los 7.336 euros, yo la estaba pagando trimestralmente y estaba pagando aproximadamente un 4% de interés anual. Aunque yo ese 4% anual yo lo estuviera pagando trimestralmente, cada 3 meses yo estaba perdiendo dinero, yo nunca lo consideraba deuda mala. ¿Por qué? Porque aunque sí que estaba saliendo dinero de mi bolsillo, en este caso, si la bolsa subía más de un 4% anualmente durante el periodo que yo hice la pinoración, que las pinoraciones normalmente se hacen a 5 años, pero yo he querido despinorar todo ya porque me ha subido todo un montón y quiero comprar una vivienda, ¿vale? Pero realmente esto que os estoy contando aquí, para mí ha sido una deuda buenísima, porque realmente he puesto muy poco de mi dinero y he puesto un 4% al coste del dinero que me han prestado, un 4% anual, y yo le he sacado un 20, un 30%, un 40% a ese dinero que me han prestado, porque subió Small Caps, subió Emerging Markets, subió MSCI World, subió semiconductores, ha subido el oro. Entonces todo eso, toda esa ganancia que yo he sacado de apalancarme, utilizar deuda buena, es algo que si yo no hubiera dispuesto de ese dinero yo no le habría ganado. Pero ahora vamos a entrar en lo que podría haber sido deuda mala. Si en ese tiempo que yo cojo y me endeudo y pido 7.000 y pico euros, ¿vale? De repente la bolsa baja a la mitad y yo quiero recuperar mi dinero cuando baje la bolsa a la mitad, en realidad yo ahí estoy perdiendo mucho más de lo que habría perdido si solo tendría mis inversiones. Entonces ahí sí se convertiría en deuda mala, ¿vale? Entonces la diferencia de deuda mala o deuda buena, a mi forma de considerarlo, no es tanto que si te está dando flujo de efectivo o ganancias de capital, sino si en el momento que tú vayas a terminar con esa deuda, si es que en algún momento quieres terminar o se va a terminar esa deuda, que tú esa deuda te esté dando más dinero que lo que te cuesta anualmente. Si a ti te cuesta esa deuda un 4%, que tú estés por lo menos sacando un 5%, ¿sabes? A lo mejor hay gente que le valdría con un 4,5%
Si le está costando la deuda un 4 y saca un 4,5, pues a lo mejor está contenta sacando un 0,5. Pero yo pienso que es demasiado riesgoso endeudarte para sacar un 0,5. ¿Sabes? Todo depende también del nivel de riesgo que tú quieras tomar. Quizás un 0,5, si eres una persona muy conservadora que está invirtiendo en bonos y demás y tal, y tu estrategia te hace sentido apalancarte, pues quizás tenga sentido. Pero para mi forma de verlo, la deuda buena deberíamos, como es un arma de doble filo, la deuda deberíamos de buscar sacar al menos un 2, un 3% más de lo que nos está costando. O sea, estamos aumentando el riesgo de lo que estamos haciendo y si por ejemplo pagamos un 4%, pues está bien si conseguimos un 7%, ¿vale? Considero yo. Pero si vas a sacar un 5% y te estás endeudando pagando un 4%, quizás ahí lo que estás haciendo es arriesgando un dinero que no necesitas. O sea, estás arriesgando todo lo que tienes por algo que no necesitas. Y quizás es algo que es muy riesgoso y realmente, o sea, vamos a partir de que aunque exista deuda buena y deuda mala, la mayor parte de las empresas que se arruinan o de las personas que se arruinan porque aumentan sus gastos drásticamente al nivel de sus ingresos y luego dejan de tener esos ingresos, o porque tienen deuda que quizás es buena o quizás es mala, pero se les acaba convirtiendo en deuda mala y entonces les termina ahogando. Entonces el secreto para hacer las cosas bien y que sea siempre deuda buena es nunca apalancarte en exceso y nunca apalancarte para obtener solo un pelín más que lo que tú estás pagando, porque ahí fácilmente se te va a convertir esa deuda buena, se te va a convertir en deuda mala. Si realmente yo busco sacar un 8%, un 9%, y de repente hay una mala racha y en vez de un 8, un 9, yo saco un 5 y yo estoy pagando un 4, a mí me sigue saliendo las cuentas bien. Mientras que si yo juego a pagar un 4% esperando un 5 y de repente en vez de un 5 es un 2,5, allí ya estoy perdiendo un 2% mal y lo voy a tener que pagar de mi trabajo y de mi esfuerzo. Entonces ahí realmente tú te estás arriesgando todo lo que te ha costado esfuerzo ganar y realmente yo considero que ahí no hace sentido. ¿Dónde hace más sentido que unas personas, vosotros que me estáis viendo, que a lo mejor no tengáis súper conocimientos en finanzas personales o inversiones? Pues considero que una de las cosas que mejor y más justificado está utilizar deuda buena o apalancamiento es en el tema de la vivienda, porque la vivienda tiene intereses súper bajos. En España tenemos uno de los intereses más bajos de todo el mundo, o sea, incluso tenemos intereses más bajos que en Estados Unidos y demás. La vivienda en España, pues normalmente los intereses que hay que pagar están entre el 1 y el 4% aproximadamente. O sea, depende mucho del Euribor y de otras ciertas cosas, pero el caso es que hay países que pagan un 10% pagan un 7, un 8 o incluso un 10% o más, dependiendo si se devalúa su moneda, en el interés de las hipotecas. Entonces, si vosotros sois capaces de compraros una vivienda y pagar un 2% o un 3%, que es prácticamente lo que van subiendo los precios de las cosas, que es el precio de la inflación, o sea que realmente si tú pagas un 3% por la hipoteca y le restas la inflación, es casi como si fuera dinero gratis, ¿vale? No es dinero gratis, nunca hay nada de dinero gratis, y ni siquiera en intereses del 0%, pero si pagáis un 3% y las cosas, los precios de las cosas y los salarios y tal suben un 2 o un 3, tu propio salario si sube un 2 y tú estás pagando un 2 de hipoteca, en realidad tú lo que estás haciendo es, o sea, no ese 2% no existe porque tú estás ganando un 2% más al año con tu salario y te va a costar lo mismo pagar cada año esa cuota, ¿vale? Como se estaba diciendo, si vosotros pagáis un 2 o un 3% y sois capaces de obtener alquilando esa vivienda un 4% o un 6%, en realidad durante 30 años estáis obteniendo un 3% de interés extra, vamos a decir, con el uso de esa deuda, un 3% extra durante 30 años, lo cual se convierte en una cantidad increíble. Esto para que vosotros me entendáis, yo haciendo más o menos mis cálculos así un poco pochillos, de hecho tengo una de las cosas que tengo por ahí pegadas en la pared de corcho de mi casa, es que realmente, o sea, esto tiene matices, ¿no? Pero prácticamente una vivienda que tú compras para alquilar, que tú obtienes un 6% de interés, si tú estás utilizando la deuda y estás bastante apalancado,
tú, ese 6% podría convertirse en un 18, un 15 o 18% de ROCE, que el ROCE es el Return on Capital Employed, ¿vale? Todo esto tiene que ver con deuda buena. Si tú eres capaz de comprar una casa poniendo menos dinero y en vez de sacar un 6% de esa casa, que no, a lo mejor no te podías comprar, pero utilizando la deuda, en vez de sacar un 6, sacas un 18% de tu dinero, ahí estás utilizando deuda buena, ¿vale? Deuda muy buena, porque un 18% me parece una rentabilidad que para la mayor parte de los inversores es muy positiva. ¿Sabes? Sacar un 10, o sea, no estoy diciendo que todo el mundo va a sacar un 18, ¿no? Comprando una vivienda, pero sí que van a poder llegar a sacar un 10 o un 12 o lo que sea gracias a la deuda. Sin la deuda, para la mayor parte de la gente que, por ejemplo, compre una casa y alquile, va a ser prácticamente imposible. O sea, depende de la zona y depende de muchas cosas y de la habilidad de la persona. Pero para la mayor parte de las personas en España casi no existe eso de comprar una casa y pagarla sin deuda y sacar un 10%. Tiene que ser una casa muy barata o en zonas que no son premium, digamos. O sea, cuanto más segura es la zona, menos va a ser fácil que saques un 10% de rentabilidad sin deuda. Vamos a ver una serie de ejemplos ahora mismo y vamos a intentar intuir si es deuda buena o es deuda mala. Os voy a dar un poco mi opinión personal, pero quiero que vosotros hagáis ese análisis de si para vosotros sería una deuda buena o mala, pero realmente es algo que es bastante obvio y lo vais a ver ahora. Entonces, una hipoteca para comprarte tu casa, ¿es deuda buena o es deuda mala? Si tú, por ejemplo, te compras tu casa para vivir en ella, según Robert Kiyosaki sería deuda mala. Pero yo pienso que si tú lo que estás pagando de hipoteca es más bajo que tu alquiler, en realidad estás ahorrando dinero y podríamos considerarlo deuda buena. Pero, por ejemplo, yo consideraría que si tú te estás comprando una casa por encima de tus posibilidades y va a llegar un momento en el que a lo mejor tengas dificultades para llegar a pagar la hipoteca de tu casa y te quiten la casa, en ese momento se convertiría en deuda mala. Entonces, para mí, comprarte una casa súper grande como tu primera casa, o sea, una casa gigantesca como tu primera vivienda, para mí sería una deuda mala si tú la utilizas para tú vivir en ella. ¿Por qué? Porque tú estás asumiendo un riesgo muy grande cuando podrías asumir un riesgo más pequeño y podrías comprarte una casa más chiquitita y vivir en esa casa más chiquitita o comprar una casa pequeñita y alquilarla y irte de alquiler a la casa grande, digamos. Si tú te endeudas 300.000, tú tienes un salario, vamos a decir que tienes un salario de una persona normal de 1.000 y pico euros y tú coges y te quieres meter con tu pareja a una casa de 300.000 o 400.000 euros, ahí tú lo que te estás haciendo es que estás, en realidad estás comprando una vivienda por encima de tus posibilidades y ahí sí me parece deuda mala sí o sí. Porque en algún momento te pasa algo, yo que sé, te separas de tu pareja o lo que sea, y tú esa casa a lo mejor no la puedes terminar de pagar y te la quitan y te quedas con la deuda y bueno, un montón de movidas y el caso es que al final termina siendo una deuda mala para ti. Entonces, para mí, para que sea deuda buena, tiene que ser que tú, por ejemplo, la alquiles y estés sacando más que el dinero que tú estás pagando entre tus gastos y tu hipoteca y demás, o que tú vivas en esa casa, pero que esa casa sea la hipoteca sea más baja que el alquiler que tú pagarías y además que sea una casa que no sea como muy que no sea por encima de las posibilidades que tú realmente tienes de aspiraciones de una casa. Si tú te puedes comprar una casa más pequeña o más modesta de precio y te compras la que quieres, o sea, quieres hacer un ejercicio de mostrar a los demás lo bien que te va, ahí consideraría que sería deuda mala. Mientras que si tú, por ejemplo, te compras esa casa y sí, a lo mejor te compras una casa un poquito más cara, pero haces una estrategia que os voy a comentar ahora, que sería lo que llamamos house hacking, que es que tú te compras, por ejemplo, una casa y dices, me voy a gastar un poco más, quiero una casa un poquito más grande. Y a lo mejor esa casa tiene 3 habitaciones o 4 y tú vives en una habitación y alquilas las otras 3 habitaciones, ahí, por ejemplo, considero que sería deuda buena. Incluso, aunque tu hipoteca no se pague con las 3 personas que viven contigo y tú te toque pagar 100 euros o 200 euros al mes, tú ahí lo que estás haciendo para mí es deuda buena. Aunque te esté quitando dinero del bolsillo, si te quitas solo 100 euros al mes, por ejemplo, lo que estás haciendo es, con 100 euros al mes, estás comprando una casa de 300.000 euros que dentro de 30 años va a ser tuya. Y además,
como seguramente van a ir subiendo los alquileres, tú realmente tú estás haciendo una buena estrategia, considero yo, si no tienes otra opción de que tu inversión inmobiliaria salga en positivo, ¿vale? O si dices, es que tengo que vivir en algún lado, pues me compro una casa de 3 habitaciones y alquilo 2 y vivo en una y con las otras 2 habitaciones pues pago parte de la hipoteca. Ahí, por ejemplo, para mí es deuda buena, incluso aunque tú tengas que poner un poco más, creo que es alguna estrategia que a la larga te va a hacer estar mucho mejor que aquellas personas que no se han lanzado a comprar esa vivienda o alquilar o lo que sea. O sea, no han adquirido un riesgo, no han hecho el esfuerzo de ahorrar, no han hecho el esfuerzo de invertir y entonces, como consecuencia, dentro de 10, 15, 20, 30 años, seguramente van a estar peor porque no han hecho el trabajo, no han puesto el riesgo, ¿sabes? No solo se trata de trabajar, sino que en esta época donde ya vemos que muchas de las actividades, muchos de los trabajos los está haciendo la inteligencia artificial y los está sustituyendo, no se trata solo de trabajar duro, se trata de trabajar duro e inteligentemente. Tú tienes que trabajar inteligentemente y utilizar todas las herramientas que están a tu favor para que te vaya mejor en el futuro. Y ahora os quiero hacer un breve resumen, que realmente no es algo que yo me haya visto tanto en ese problema todavía, afortunadamente, pero voy a hacer un resumen de los 5 tipos de deuda mala que debéis evitar a toda costa, alejaros como podáis de esa mierda. La número 1 son las tarjetas de revolving, en las que vosotros compráis y luego tenéis unos intereses muy altos para devolver el dinero que os han prestado. Otra serían los créditos rápidos, que vosotros de repente os queréis, como digo, pegaros un viaje, o queréis cambiar los muebles de casa, o queréis, por lo que sea, tenéis cualquier urgencia porque no habéis hecho vuestro colchón de seguridad, que si no habéis visto un vídeo sobre el colchón de seguridad, pues tenéis por ahí la lista de reproducción, ¿vale? He hecho una lista de reproducción y tenéis ahí un vídeo que va acerca de ese tema de generar el colchón de seguridad, ¿vale? Que es súper importante que lo hagáis. Otra deuda mala podría ser comprar móviles financiados, sobre todo si tenéis intereses en ese móvil financiado, yo os diría que nada, next. Incluso hay mucha gente del mundo de las finanzas personales que defendería que incluso aunque tú te presten un teléfono móvil al 0%, no tomes ese préstamo al 0%, porque en realidad lo que te está dando es una facilidad de consumo y te está haciendo a lo mejor comprar un móvil más caro porque tú puedes aspirar a más. Que en vez de... Esto está pasando mucho quizás con los iPhone, ¿no? Una persona dice, ostras, es que 1.200 euros por un iPhone es un salario mensual mío. Pero si ya sienten que solamente están pagando 100 euros al mes, pues son capaces de comprarse ese iPhone y pagar 100 euros al mes, porque 100 euros al mes como que sienten que les duele menos que los 1.200 euros que hay que pagar de golpe. Y eso podría tener su truco. Podríamos decir que si tú no estás pagando intereses, para mí no sería deuda mala, pero sí pienso que sería una deuda que te malacostumbra a un consumo más alto, ¿vale? Si tú lo utilizas con cabeza y tú ya sabes lo que quieres y has hecho una decisión fría y te la has pensado y tal, y lo has hecho reflexivamente, pues quizás te es inteligente utilizar esa financiación para comprar ese teléfono móvil a un 0%. Pero la mayoría de los casos lo que te está haciendo es consumir más de la cuenta. Entonces tú acabas comprando un montón de cosas que quizás no necesitas solo porque te las están financiando. Y puedes llegarte a ver con deudas, aunque sean a cero interés, puedes verte teniendo que pagar cuotas de cosas que ya ni estás usando y tener que pagar 300 o 500 euros al mes de cosas que a lo mejor hasta ya se te han roto porque te has liado a comprar al 0%, ¿no? O sea, eso podría ser una deuda mala porque podría llegar a un punto de que tú te vuelvas muy, muy consumista y que te veas ahogado con las propias compras que has hecho tú y que las tienes que pagar más tarde. Porque es que si no las devuelves, te van a empezar a cobrar un interés mucho más alto. Entonces, las deudas, cualquier tipo, incluso las del 0%, tenéis que ser muy, muy conscientes de lo que estáis haciendo, porque si en algún momento dejáis de pagar, ahí es cuando se empiezan a meter el palo y a meteros unos intereses brutales que os vais a ver ahogados y no vais a poder pagar. Otra podría ser, de ejemplo de deuda malísima que hace muchísimo la gente, sería las vacaciones a crédito. O sea, lo que se estaba comentando al principio del vídeo, si tú coges y te compras una casa, que te coges y te vas de vacaciones y en realidad esas vacaciones te hubieran costado 1.000 euros, pero tú pides esos 1.000 euros prestados, pues al final puede ser que tú estés pagando por unas vacaciones de una semana, estés pagando vacaciones y media.
Sin embargo, si tú eres capaz de diligentemente coger y ahorrarte tus primeros 10.000 euros, ¿vale? Si tú te ahorras tus primeros 10.000 euros, puede ser que esos 10.000 euros, si te dan un 10%, te den 1.000 euros y tengas vacaciones gratis de por vida, ¿vale? Si tú consigues un 10%, digamos. Entonces, quizás no 10.000 euros, pero en el momento que llegas a 15.000 o 20.000 euros vas a tener vacaciones gratis para siempre si las inversiones siguen funcionando, de acciones de fondos indexados y demás, si siguen funcionando como han funcionado hasta ahora, las rentabilidades habituales que han tenido. Entonces, a partir de ahí, vosotros tenéis que hacer vuestras propias consideraciones, porque puede ser que en algunos momentos vuestros vitales, ahora voy a dar un disclaimer, ¿vale? Va a haber momentos vitales vuestros en los que necesitéis sí o sí tomar una deuda mala. Yo voy a explicar un ejemplo por el cual quizás podría ser inteligente tomar una deuda mala. Un caso suele ser el caso de los estadounidenses, cuando tienen un crédito estudiantil, ellos terminan pagando intereses muy muy altos, o sea, terminan pagando muchísimo dinero por haber hecho un acceso a estudiar, pero quizás con esos estudios consigan los ingresos suficientes, incluso más, para pagar ese préstamo estudiantil. Mientras que a lo mejor si no se meten en esa deuda mala, puede ser que estén un poco fuera del mercado, porque si no han hecho su carrera o lo que sea, estén en desventaja a la hora de buscar trabajo. Ahí podría entender que una persona quiera adquirir deuda mala o necesite adquirir deuda mala. Otro caso en el que quizás necesites adquirir deuda mala es en el caso de que un familiar o lo que sea se te enferme. Si tú realmente tienes un familiar que está muy muy enfermo y la única solución que tienes para que esa persona se cure y salvar a tu tío o a tu tío o a tu primo o a tu prima, a tu hermana, la única forma de hacer que se salve es pagar 20.000 euros o 50.000 euros y llevártela a Estados Unidos, a que la curen allí, pues tú coges y aunque no tengas el dinero, coges y te endeudas los 50.000 euros y salvas a tu familiar, y luego ya verás cómo haces para devolver el dinero que te han prestado. Luego ya tendrás que esforzarte más o lo que sea, o trabajar y estar un poco ahogado y tal, y restringirte de cosas, pero en ese momento resuelves esa situación complicada. Entonces, para no tener que llegar a esos puntos de tanto de deuda estudiantil como de deuda de médicos, la cosa que os aconsejo yo, si vais a tener hijos o lo que sea, o incluso vosotros personalmente, es que empecéis a invertir ya, porque si empezáis a invertir ya, cuando vuestro hijo, incluso, pues eso, si vais a tener vuestro hijo dentro de poco o lo que sea, si me estáis viendo, podéis empezar a invertir ya para que dentro de 18 años vuestro hijo pues tengáis un dinero para que pague su universidad o lo que sea, o si quiere ir a una universidad a los Estados Unidos o tal, y que no tenga que adquirir un préstamo que lo va a hipotecar casi de por vida por estudiar, ¿sabes? Que realmente creo que es algo que tenemos que, si vamos a tener hijos, tenemos que intentar darles lo mejor, ¿no? Yo creo que casi todos los padres queremos darles lo mejor a nuestros hijos, y realmente si tú no te preparas puede ser que se vea limitado en sus posibilidades profesionales porque tú no has hecho los deberes de empezar a invertir para luego que le cueste un poco menos, pues eso, estudiar en las universidades que quiera estudiar, ¿vale? Puede ser que quiera estudiar en una universidad pública, que de hecho también tienen cuotas y demás, y hay que pagar también dinero, y tienes que estar un tiempo que tienes que estar estudiando y gastar en transporte y demás. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Al final que tienes que hacer si te tienes que ir, a lo mejor lo que quieres estudiar tú está en otra comunidad autónoma y te tienes que ir a esa comunidad autónoma y pagar un alquiler y demás. Al final te empiezas un poco a complicar o sea, puedes rizar el rizo todo lo que quieras, y si tú tienes un dinero que ya has preparado para tu hijo, pues ya le puedes ayudar a que estudie lo que quiera estudiar. Y lo mismo para la salud. No hace falta que esperemos a que lleguemos a los 70, a los 80 años para ver si con la pensión podemos cuidar de nosotros mismos. Vamos a intentar tener un colchón de dinero primero y luego después intentar cuidar de nosotros de viejos para que nosotros no seamos, vamos a decir, una carga económica para nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, a partir de aquí, más o menos creo que haya hecho un buen resumen de lo que sería la diferencia entre deuda buena y deuda mala, y hemos hecho un poco de así de como de análisis de tipos de deuda buena, tipos de deuda mala.
Bueno, hay más tipos de deuda, o sea, hay más tipos de deuda que podemos comentar aquí, que podría ser deuda buena, que es una cosa muy interesante que he visto también en el tema de redes sociales, que es adquisición de empresas endeudando la propia empresa que se va a comprar. Por ejemplo, si yo quiero comprar una empresa y no tengo todo el dinero que quiere el señor o el señor o señora que me va a vender esa empresa, yo lo que puedo hacer es que a la empresa que le voy a comprar a esa persona, el dueño, lo que va a hacer es que va a endeudar a la empresa y va a llevarse ese dinero, y esa empresa, digamos que en vez de comprar yo una empresa completa a un dinero X, lo que voy a hacer es comprar esa empresa endeudada. Entonces es como si la compro más barata, porque en realidad si el dueño ha cogido y ha pedido un préstamo con esa empresa de 100.000 euros y se los ha llevado, pues en realidad esa empresa ya yo tengo que poner 100.000 euros menos, porque cuando yo la compre yo voy a tener ese compromiso de tener que devolver esos 100.000 euros de la empresa que la empresa se ha endeudado. Entonces ahí realmente podría ser una buena estrategia de deuda buena si vosotros no podéis comprar una empresa que a lo mejor una persona se jubila o lo que sea. Por ejemplo, una ferretería, ¿no? Una persona tiene una ferretería que funciona muy bien y está vendiendo y tal, pero el señor se está haciendo mayor, tiene 70 años ya casi, y la quiere vender y tal, pero quiere llevarse pues el dinero de lo que le ha costado, de sus años, de sus frutos, de su esfuerzo y tal. Entonces tú puedes llegar y puedes a esa persona comprarle la ferretería, pero si no tienes todo el dinero, el señor puede endeudar la ferretería, llevarse ese dinero y luego tú darle un poquito más, o decirle, mira, te pongo 50.000 euros, tú endeudas la ferretería, te llevas otros 100.000, de manera que te llevas 150.000 euros, y luego, aparte de llevarse estos 150.000, yo te voy a dar otros 50.000 a lo largo de X años. Y al final, el señor de la ferretería se lleva 200.000 euros tranquilamente, y se ha podido hacer todo sin necesidad de que la persona que ha hecho la compra necesite los 200.000 euros, porque realmente estamos de acuerdo de que estoy hablando de cifras aquí como si esto lo tuviera todo el mundo en su casa, y no es así. Pero por eso mismo estas estrategias nacen de deuda buena, estas estrategias nacen de la necesidad de la gente que no tiene dinero infinito. O sea, la mayor parte de la gente no tenemos un pastizal, entonces incluso la gente que tiene ese pastizal, como puede ser por ejemplo José Elías, precisamente explica estas cosas y por eso ha hecho tanto dinero, porque en realidad se ha endeudado y le ha salido bien. O sea, la única forma en la que José Elías ha conseguido, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, que le han ido bien, ¿no? Pero la única forma en la que una persona ha pasado de pobre a tener pues 1.000 millones es porque se ha endeudado en un negocio que funcionaba, y eso le ha permitido hacer un ciclo positivo de deuda buena y de gente invirtiendo en él y de gente prestándole dinero. Entonces, de esa manera ha conseguido tener muchas empresas actualmente con esta serie de estrategias de deuda buena. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos en los siguientes. Chao, chao.